Prepárate para conocer al superhéroe más loco. Hola, amigos de ¿Quién es? ¿Listos para un viaje a la mente retorcida del superhéroe más siniestro y perturbador de todos? Hoy vamos a hablar de Homelander, el líder de los 7 en The Boys, un tipo que es mitad Superman, mitad pesadilla psicológica. Así que ponte el cinturón, porque esto va a ser intenso. Dale al like, suscríbete y activa la campanita si no quieres que Homelander te mire mal. No nació, fue creado. Homelander no es tu superhéroe promedio que cae en un charco de radiación. Este tipo fue creado en un laboratorio por Vought, una corporación más turbia que un callejón oscuro. Gracias al compuesto V, un suero que da superpoderes, Homelander nació con fuerza sobrehumana, visión láser, vuelo y un ego del tamaño de un rascacielos. No cometo errores, y tampoco soy como todos vosotros. Soy más fuerte, soy más listo, soy mejor. Pero aquí está lo creepy. Lo criaron como un experimento, sin padres, sin amor, solo científicos fríos y calculadores. Imagínate crecer sabiendo que eres un producto, no una persona. Eso explica por qué está tan desquiciado. En The Boys, Homelander es el rostro perfecto de Vought, rubio, sonrisa brillante y capa ondeante. Pero detrás de esa fachada de héroe americano, es un narcisista con serios problemas de control. Y tengo muchas ganas de que todos me conozcan de verdad. Su obsesión por ser amado y temido lo convierte en una bomba de tiempo. ¿Y qué bomba, amigos? Homelander no es solo un villano plano, es un personaje complejo. En las primeras temporadas de The Boys, lo vemos como el patriota, el líder carismático de los 7, pero pronto descubrimos su lado oscuro. Es manipulador, cruel y adicto a la aprobación. Su relación con personajes como Madeline Stillwell y su hijo Ryan muestra que, aunque quiere conexión humana, su crianza lo dejó incapaz de empatía real. Anthony Starr, el actor que lo interpreta, hace un trabajo brutal, mezclando carisma con un toque de este tipo me da miedo. Cada temporada, Homelander se vuelve más inestable, y eso es justo lo que engancha a los fans. 12 cosas que no sabías de Homelander. Inspirado en Superman, pero torcido, los creadores de The Boys se inspiraron en Superman, pero le dieron un giro oscuro. Homelander es lo que pasaría si Clark Kent tuviera un complejo de Dios y cero moral. Anthony Starr no audicionó. El actor neozelandés Anthony Starr no tuvo que hacer audición. Los productores vieron su trabajo en Banshee y dijeron, es él. Ese traje no es cómodo. El traje de Homelander pesa como 20 kilos y tarda horas en ponerse. Anthony ha dicho que suda como loco filmando. Le teme a una sola cosa. Aunque parece invencible, Homelander tiene pánico a ser irrelevante. Su necesidad de atención es su kriptonita. La leche no es casual. Su obsesión con la leche es un guiño a su falta de una figura materna. Raro, pero profundo. Improvisación maestra. Muchas de las miradas creepy y sonrisas de Homelander son improvisadas por Anthony Starr. El tipo es un genio. Un nombre con mensaje, Homelander significa el hombre de la patria, un guiño al patriotismo exagerado que critica la serie. Poderes extremos. Además de volar y disparar láseres, Homelander tiene oído sobrehumano. Puede escuchar un susurro a kilómetros. No tan invencible, sin spoilers, pero en los cómics de The Boys, Homelander tiene una debilidad que aún no se explora del todo en la serie. Fan de sí mismo, Homelander tiene un cuarto lleno de espejos y merchandising de sí mismo. El colmo del narcisismo. Basado en un cómic diferente. En los cómics, Homelander es menos complejo y más brutal. La serie lo hizo más humano y más aterrador. Un guiño a la política. Su personaje critica el culto a las figuras públicas y cómo las corporaciones manipulan a las masas. ¿Te suena familiar? Y eso no es todo. Quédate hasta el final para saber cómo termina este viaje. Homelander es más que un villano, es un fenómeno. Sus frases, sus miradas y hasta sus memes inundan internet. ¿Por qué lo amamos? Porque es un reflejo de lo que pasa cuando el poder no tiene límites. Vosotros no sois héroes. Yo soy el héroe. Es el superhéroe que no queremos, pero no podemos dejar de ver. Anthony Starr ha dicho que interpretar a Homelander es como jugar con fuego, y los fans no podríamos estar más de acuerdo. Y eso es todo sobre Homelander, el superhéroe más loco de The Boys. ¿Qué opinas de este tipo? ¿Lo amas, lo odias o te da pesadillas? Escribe en los comentarios cuál es tu escena favorita de Homelander o qué otro personaje quieres que analicemos en Quién es. Dale like,
suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¿Has dicho papá?